Bueno, entonces continuamos. Eh, Estábamos viendo las matrices. Lo que vamos a hacer acá es generar una, una matriz de 4x4. Aquí vamos a ver un ejemplo primero del comando run, que nos sirve para crear matrices, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre run y grun primero. Entonces, por ejemplo, vamos a guardar esta matriz en la variable g. Entonces, si le decimos que nos crea una matriz de, por ejemplo, 4x3, ¿listo? Entonces, como nos damos cuenta, genera una matriz de 4 filas, 1, 2, 3, 4 por 3 columnas. Si se dan cuenta, la matriz que nos generó es una matriz de números reales, pero que no superan la unidad. Entonces, para generar una matriz con números enteros y que podamos elegir el rango, digamos, créenos una matriz de 4x4 entre 1, que los números vayan de 1, no sé, a 20.000, 5.000, 100. Vamos a utilizar el comando grun, en donde le vamos a indicar primero las dimensiones de la matriz, entonces de 4 filas por 4 columnas. Vamos a utilizar el comando uin, que nos va a generar números enteros y le vamos a indicar el rango. Entonces, ¿qué rango? Pues entre 1 y, no sé, entre 100 o entre 200, vamos a decirle que entre 1 y 100. Entonces, aquí ya nos generó él una matriz de 4x4. ¿Listo? Pues vamos a almacenar una nueva de 4x4, pero vamos a llamar A para seguir la solicitud del ejercicio, que dice que dos matrices de números reales A y B. Vamos a indicar que nos genere una matriz de 4x4 de 1 a 100, con números reales de 1 a 100 enteros, y la vamos a almacenar en la variable A. Entonces vamos aquí ya no la generó, vemos que aquí no la guardó, entonces vamos a limpiar la consola para que no se nos acumule tanto acá. Entonces, recuerden que el comando para limpiar es clc. Ahora vamos a guardar una segunda matriz en B. Entonces, como esto nos genera una matriz aleatoria, este comando, el grun, pues no vamos a tener problemas de que ejecutemos el mismo comando para que almacene en B. Listo, entonces acá le vamos a dar enter y nos generó una segunda matriz de 4x4. Ahora, para hacer las operaciones entre matrices, bueno, tenemos varias operaciones. Una de ellas es, nos piden aquí suma, entonces A más B. Recordemos que ya tenemos almacenadas las matrices en la variable A y otra en la variable B. ¿Listo? Si queremos llamemos la matriz A para verificar entre qué matrices vamos a hacer las operaciones. Entonces, A, vemos que son matrices totalmente diferentes. Vamos a hacer A más B, tenemos un resultado, podemos hacer A menos B y también podemos hacer A por B. A por B. Aquí no nos aparece nada porque esto lo dice pues obviamente a propósito para que verifiquen que si las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si decimos que A por B, ahora sí nos va a hacer la multiplicación de la matriz. Igualmente creo que puede ser consciente, una división. ¿Listo? Entonces siempre para agilizar las operaciones de varias variables que necesitamos hacer continuamente, lo que vamos a hacer es almacenarlas. Y finalmente nos piden entonces el manejo de tres funciones predefinidas. Bueno, para ver las funciones predefinidas, vamos a limpiar nuestra consola. Bueno, aquí podemos, por ejemplo, vamos a sacar el determinante de nuestra matriz A. Esa es una de las funciones predefinidas del Scilab. Aquí encontramos el determinante. También podemos hallar la matriz inversa de, por ejemplo, B, de nuestra matriz B.
Y otra de las funciones predefinidas es la aproximación hacia el cero. Por ejemplo, si tenemos un número, no sé, 523.1234566, este número lo podemos aproximar a cero. O sea, lo aproximamos no hacia el número mayor, sino hacia el número menor, o sea, que se aproxime, en este caso sería hacia 523. Entonces, por ejemplo, escribimos fits, vamos a ver si nos funciona así, de la respuesta. ¿Listo? Entonces, como vemos, se hizo la aproximación hacia 523. Bueno, finalmente, para esta práctica, vamos a desarrollar, dice acá, un programa que genere el número aleatorio entre 1 y 1000, descomponga el número en sus dígitos, los almacene en un vector y determine cuántos son pares y cuántos impares. Nos ponen aquí el ejemplo. Bueno, aquí yo ya tengo el programa hecho. Vamos a la consola. Nos vamos al programa. Entonces, bueno, acá lo que vamos a hacer es generar una matriz. La vamos a almacenar en la variable y, una matriz de 1 por 1. Como le indiqué anteriormente, este comando uin es para que nos genere un número entero y lo vamos a generar entre 1 y 1000 según las especificaciones del ejercicio. Bueno, vamos a ejecutar acá el comando. Bueno, nos generó el 660, no imaginamos un número con diferentes valores, preferiblemente. Bueno, este es 787. Entonces, ¿qué hizo el programa? Almacenó esta matriz de 1 por 1, o sea, que nos generó el número 787, la almacenó en la variable y. ¿Qué vamos a hacer con esa variable y? O con este número que nos generó. Lo vamos a descomponer en su centena, en su decena y en su unidad. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es coger el número almacenado en nuestra variable y lo dividimos entre 100. Si dividimos 787 entre 100 nos va a dar 7,87. Para que él nos almacene en la variable centena, aquí C, solo el número entero, vamos a indicarle este comando, int, y como le digo, esto lo que va a hacer es solo tomar el número entero de esta división. Listo. Ahora, de esta división vamos a tomar el residuo, lo vamos a almacenar en la variable res, y ese residuo va a ser el módulo de y entre 100. Eso quiere decir 7,87. ¿Cuál sería el residuo? Pues 87. ¿Qué vamos a hacer con ese 87? Lo mismo que hicimos con la centena, pero pues ya no va a ser entre 100 porque ahora vamos a hallar es la decena. Entonces nuestra decena la vamos a almacenar hallando el número entero entre la división del residuo que nos dio, o sea, sería 87 entre 10. Y finalmente la unidad la vamos a hallar con el módulo que nos da de la división de nuestro residuo. Nuevamente este sería, bueno, 87 dividido entre 10, 8,7. El residuo sería 7. Entre 10, perdón, 87 dividido entre 10, el residuo que nos da es 7, porque da 8,7, el residuo sería 7. Y eso lo va a almacenar en la unidad. Entonces, ¿qué hicimos acá? Generamos un vector que sea igual a C, D y U. Aquí los almacenamos, C, D y U. Eso es lo mismo que tener aquí el número, mírelo acá. El número que generamos es 787 y ya al pasarlo a un vector nos queda 7,8,7. Vamos a hacer ahora la evaluación y vamos a verificar si el número es par o es impar. Entonces, para i, de este para i significa que vamos a trabajar con el vector que tenemos almacenado. Entonces, para los términos del 1 al 3, eso quiere decir que el término 7, el término 8 y al término 7 le vamos a hacer lo mismo paso a paso. Entonces, él lo que va a hacer aquí, nos va a mostrar el BDI
va a iniciar como un conteo. Entonces, el BDI, el primer número sería la centena, que sería 7. Mira, aquí nos la muestra. Pero además de eso nos va a decir si es par o es impar. Entonces, para saber si es par o impar, lo que vamos a utilizar el comando si. Entonces vamos a decirle si if el módulo del primer término de nuestro vector, eso quiere decir 7, dividido entre 2 es igual a 0, entonces nos tiene que decir que el número es par. Si no, si esta división no es igual a 0, entonces nos tiene que decir que el número es impar. Este p igual a p más 1 lo vamos a utilizar para contar los números pares y luego ya les voy a explicar cómo vamos a hallar los números impares. Bueno, primero lo vamos a hallar con los números pares. Entonces, esta operación, este for i igual a 1, 2.3, lo que quiere decir es que haga esta misma evaluación, este if, then y luego si no, lo va a hacer para el término 1 de nuestro vector, para el término 2 de nuestro vector y para el término 3 de nuestro vector. Entonces, ¿qué tenemos? Si el módulo de nuestro primer término, 7 dividido entre 2, es igual a 0, entonces indíquenos que el número es par y súmelo a los números pares. Si no, entonces indíquenos que el número es impar. Entonces aquí, obviamente, 7 dividido entre 2 nos da 3.5. Entonces, el residuo no es 0. Entonces él nos va a indicar acá que el número es impar. Si no es par, pues el número es impar. Si es par, pues entonces muéstrame que el número es par. Para el 8 hace lo mismo. El segundo término, porque recordemos que es el primer término, el segundo y hasta el tercero. Si el vector fuera, no sé, fuera de 10, entonces acá de 1 hasta 10. Si es de 5, de 1 hasta 5, para que haga la evaluación de cada término de nuestro vector. Y acá finalmente, para que él nos cuente la cantidad de pares e impares, utilizamos que p, anteriormente almacenamos la variable p igual a 0, desde 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Para que p es igual a 0 más 1, va a ser el conteo, aquí va a almacenar la cantidad de pares que hay. Para hallar los números impares, ¿qué hacemos? Pues, ¿cuántos números vamos a evaluar? 3, porque son 3, la centena, la decena y la unidad. 3, menos la cantidad de números que quedaron almacenados en la variable p. Entonces, cuando haga esta operación, nos tiene que mostrar la cantidad de números impares y la cantidad de números pares. Aquí está, la cantidad de números pares es 1 y la cantidad de números impares es 2. Y finalmente nos solicitan un programa para, miramos acá, un programa que capture el valor de la temperatura de 3 tanques de almacenamiento y determine cuál de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál es menor y las demás posibilidades que se presentan. Bueno, acá tenemos la de los tanques. Lo que hice yo fue generar igual una matriz, pero que nos va a generar 3 valores diferentes, de entre 1 y 1000. Entonces vamos a ejecutar este programa. Nos muestra entonces temperatura del tanque 1 es igual a 117, temperatura del tanque 2, 228 y temperatura del tanque 3, 235. Estos números fueron impares, ¿listo? Suponiendo que esas fueron las temperaturas que tomó el sistema. Ahora, para saber cuál tanque es mayor y cuál tanque es menor, simplemente vamos a utilizar nuestra función si y le vamos a poner una condicional, que es la condicional i. Entonces, si el tanque 1 es mayor que el tanque 2 y además el tanque 1 es mayor que el tanque 3, entonces indique que el tanque 1 es el que tiene mayor temperatura. Si no, entonces el tanque 2 es mayor que el tanque. Si no se cumple esta condición, entonces va a evaluar la siguiente. El tanque 2 es mayor que el tanque 1 y el tanque 2 es mayor que el tanque 3. Y si no se cumple esta, pues evalúe la siguiente condición y nos va a arrojar, dependiendo de cuál condición se cumpla, nos va a arrojar el número del tanque. Va a ser el tanque mayor. Y para el tanque menor, pues vamos a emplear la misma estructura. El tanque 1 es menor que el tanque 2 y el tanque 1 es menor que el tanque 3. Entonces, que nos muestre